Muy bien, Albino, ¿estará ya determinado alguna medición más o menos exacta de cuánto está afectada la provincia de Buenos Aires por estas inundaciones de los últimos 10 o 15 días? Que en realidad lo que hizo en estos 10 o 15 días fue agravar una situación que se viene arrastrando de 2 o 3 meses lluviosos. Por lo menos eso es lo que explican. Ese es uno de los puntos que sería bueno tratar de desentrañar, igual que otras cuestiones técnicas de por qué la provincia de Buenos Aires periódicamente y casi en forma cada 10 o cada 15 años tiene un fenómeno de estos y no ha encontrado alguna fórmula para resolverlo, por lo menos evitando mayores daños. Vamos a preguntarle a quien nos acompaña, a nuestro invitado de esta noche, qué tipo de relevo hace la provincia de Buenos Aires a través del Ministerio de Asuntos Agrarios, en este caso sobre la situación en materia hídrica en la provincia de Buenos Aires, sobre todo aquellas obras que reclaman algunos productores agropecuarios para poder solucionar el problema de las inundaciones, que como es cíclico el problema que tiene la provincia de Buenos Aires, en otras circunstancias pueden ser problemas relacionados con la sequía. En este caso estamos particularmente hablando de las inundaciones que afecta a dos regiones, centralmente de la provincia de Buenos Aires, en las que llueven críticas y en todo caso acusaciones cruzadas. Nosotros queremos saber con los funcionarios, cómo está la situación de las obras que reclaman los productores agropecuarios y cuál es el relevamiento de la situación, de la emergencia, del desastre que ellos han evaluado que existe en los distritos afectados. Ricardo González, muy buenas noches, es el director provincial de Economía Rural. ¿Cómo le va? Buenas noches. Muchas gracias por estar aquí. No, por favor, es un gusto, además, en lo que todo lo que sea, ¿no es cierto?, poder esclarecer de alguna manera estos aspectos que hacen, ¿no es cierto?, a un evento climático que ha acaecido en el mes de agosto y que ha traído tantos problemas para tantos productores y localidades del interior de nuestra provincia. Es importante aclararlo. Empecemos por ahí, digamos. ¿Cuál es la zona afectada, digamos? Porque hablamos de la provincia de Buenos Aires. ¿Hay alguna zona, hay algunos distritos que están más afectados que los demás? Y en todo caso, ¿cuáles son? Y también sería interesante repasar, sobre todo porque se ha generado una controversia en ese sentido, ¿cuáles son de los afectados que están declarados en emergencia o en desastre como consecuencia de las inundaciones? Bien, como primera medida podríamos decir que y tener en cuenta, ¿no es cierto?, que lo que produjo esta catástrofe que estamos presenciando es unas precipitaciones excesivas y totalmente fuera de lo común en el mes de agosto. Si nosotros vemos, ¿no es cierto?, los registros históricos de precipitaciones en la provincia de Buenos Aires, para el mes de agosto es normal ver precipitaciones de 40 milímetros, 50 milímetros. Durante el mes de agosto del 2012 cayeron en algunas localidades, por ejemplo en Tandil, en Azul, 340 milímetros, 300 milímetros. En general, en una zona muy vasta de la provincia que abarca todo el centro y el centro-oeste, tendríamos que hablar de precipitaciones por encima de los 200 milímetros en el mes y un promedio entre 200 y 240 milímetros. Entonces, esta gran cantidad de agua que cae en una zona muy vasta, porque esto abarca más de 30 partidos de la provincia. ¿Qué son aquellos distritos que están rodeando o alrededor de lo que es el desarrollo de la cuenca del río Salado, no? Claro, hay distintas zonas, ¿no es cierto?, que acá fueron afectadas. Una tenemos, por ejemplo, los faldeos de la sierra de Tandilia, que eso tiene una problemática particular, pues sobre todo el este, porque son aguas que desaguan hacia el Atlántico. Pero ahí están a 300 kilómetros del Atlántico, o sea que para llegar tienen que atravesar varios distritos. Ahí tenemos mucha pendiente, entonces semejante cantidad de agua en muy poco tiempo son terribles masas de agua que tienen que ser evacuadas por 2 o 3 arroyos importantes que desaguan hacia el Atlántico. Entonces ahí eso trajo problemas muy serios a los partidos de Necochea, de San Cayetano, de Tres Arroyos. Eso fue en la primera, allá por los mediados o casi el 20 de agosto, ¿no? Fines de agosto. Fines de agosto. Sí, o sea, eso fue uno de los fenómenos. Claro, o sea, si no recuerdo mal, las lluvias el 24-25, durante del 24-25 a la noche cayeron 120, 140 milímetros en ese periodo de tiempo y todo el agua esa
empezó a correr por un lado hacia el Atlántico y hacia el otro lado, afectando los partidos de Tandil, Azul, Tapalqué, con también pendientes muy importantes, sobre todo, por ejemplo, el caso de Azul, ¿no? Que todo ese volumen de agua pasa por la localidad de Azul. Claro. Y trae problemas serios en cuanto a la parte civil. urbana. Ahora, Ricardo, digamos, las consecuencias tiene que ver nada más, se explica nada más que por esta enorme cantidad de lluvia que usted repasaba que cayó en el último mes o en el mes de agosto y afectó a estas zonas, o también hay influencias allí, como por ejemplo canales ilegales, faltas de obras de desagües o obras hidráulicas para que drenen, ayudar a que drenen, digamos, de alguna manera más prolija, si se quiere, la masa de agua en algunos distritos hacia los canales naturales. Claro, como me estaba refiriendo, ¿no es cierto?, tenemos distintas problemáticas dentro de esa zona. La zona esta que estábamos mencionando primeramente, después la cuenca deprimida del río Salado, ¿no es cierto?, con todos sus afluentes, que es una zona donde se caracteriza por una muy baja pendiente, del orden de 0,4, 0,5 por mil. ¿Qué significa esto? Ubíquenos geográficamente. Y ahora ya entramos, ¿no es cierto?, en los partidos de, como dije, Tapalqué, General Alvear, Las Flores, esa es la cuenca deprimida. 5 de Mayo, Roque Pérez. Ajá, bien. Y después, aguas abajo, ¿no es cierto?, seguimos con justo en el centro de la provincia, que sería técnicamente, en términos políticos, la séptima sesión electoral, claro, básicamente. Exactamente. Entonces, esas zonas se caracterizan por tener una muy baja pendiente. El agua, cuando llega ahí, lo que hace es desparramarse. Claro. Ocupa áreas de superficie muy extensas. Y después empieza a escurrir naturalmente por las vías naturales y los canales como el 16, el canal 11, el 9, que se han hecho, que ayudan, ¿no es cierto?, a Pero una de las cuestiones era que esos canales estaban tapados porque no se habían hecho las obras. Bueno. Por de mantenimiento, básicamente. A ver, ya le digo, es una zona muy deprimida, ¿no es cierto?, con pendientes muy bajas. Los canales funcionan solamente cuando la diferencia de nivel se produce por inundación. Claro. Ajá. O sea que empieza a funcionar bien el canal una vez que ya esa inundación mantiforme, ¿no es cierto?, que abarcó una gran superficie, se empieza a encauzar, claro, en esos canales. O sea que hay que esperar a inundarse para que después empiece a trabajar el canal. Exactamente. Sí puede haber influido en esto, a lo mejor, obras de mantenimiento de los caminos, por ejemplo, la alcantarilla tapada o alcantarillas rotas, que eso va obstruyendo, por ejemplo, ustedes han constatado que hay canaletas, digamos, o canales que no están, claro, que no son legales, que hacen productores e incluso algunos distritos para que se escurra el agua, que afectan a otros distritos. O algún sector afecta más que a otros. Eso, ¿ustedes llevan ese control? No, o sea, nosotros la parte de eso es incumbencia de hidráulica y de la autoridad del agua. O sea, la autoridad del agua es el organismo que controla la ejecución de canales en el territorio de la provincia y donde se deberían hacer las denuncias correspondientes en el caso de que haya canales que son clandestinos. Y en el caso de ustedes, Asuntos Agrarios, ¿qué hace? ¿Determina si son el nivel de afectabilidad o afectación, digamos, que tienen algunos distritos? Si están en emergencia, si están en zona de desastre, ese ¿cómo tipo es de el panorama tareas hoy? Ustedes. Hoy, ¿cómo es el panorama en la provincia? ¿Cuántos hay en desastre? El Ministerio de Asuntos Agrarios tiene es la autoridad de aplicación en lo que es la emergencia y desastre agropecuario. Sí. O sea, a través de la Comisión Provincial de Emergencia Agropecuaria, nosotros canalizamos la información para que esta comisión pueda tratar los pedidos que son particulares, o sea, cada partido que está afectado por una inundación o una sequía, pide, ¿no es cierto?, a través del Ministerio que la Comisión de Emergencia trate su caso. Entonces, llegado el caso, se trata el pedido, se le otorga
en este caso estamos hablando de inundación, la inundación que puede ser, se le puede dar emergencia, se le puede dar, según el porcentaje de afectación. Según la afectación. Y entonces, ahora, hoy por hoy, ¿cuántos distritos hay en una situación o en otra? Tenemos, hoy por hoy hay 26 distritos que tienen otorgada la emergencia y desastre por inundación. Y discúlpeme, ¿y ya está firmado el decreto por parte del gobernador? ¿O está la declaración hecha por el Ministerio de Asuntos Agrarios y todavía falta la rúbrica de Daniel Scioli? Claro, hay algo, por ejemplo, hoy salió un decreto, el 892, por el cual se le decreta la emergencia y desastre agropecuario a los partidos de Bolívar, Carlos Casares, Hipólito Yrigoyen, Lincoln, 9 de julio, Olavarría y Rivadavia. Esto es un decreto... Perdón, esto, discúlpeme, ¿es emergencia o desastre? Claro, es emergencia y desastre. Ah, ok. Porque, o sea, después cuando el productor hace la declaración, claro, si tiene más del 80% es desastre y si tiene menos del 80% es emergencia, digamos. Ajá. Ahora, técnicamente, ¿cómo funciona eso? Se lo pregunto porque usted lo habrá visto, digamos, hay como un debate público que los productores o algunos dirigentes rurales dicen no, porque nosotros estamos en emergencia, pero resulta que Scioli no firma los decretos y es casi como que no estuviéramos en emergencia. Técnicamente, ¿cómo funciona eso? La Comisión Asuntos Agrarios decreta que un determinado distrito está en emergencia y o desastre y automáticamente entra en vigencia o necesita una rúbrica del gobernador, en este caso, para estar plenamente en vigencia. O sea, la vigencia del decreto es a partir de la declaración de la comisión. O sea, el decreto, supongamos 892, que empieza a regir a partir del 11 de septiembre, tiene vigencia a partir de que la comisión declaró el estado de emergencia y desastre para ese partido o para los partidos que se trataron. A partir de la fecha que se establece en el decreto, digamos. O sea, pero es ejecutivo desde que lo firma el gobernador, a eso... Claro, o sea, la emergencia empieza a regir a partir de que lo trata que lo aprueba la CEDAVA. La CEDAVA, exactamente. En el mes de mayo, junio, lo que sea. Lo que pasa es que después, a partir de ahí, hay todo un recorrido administrativo, el Ministerio de Asuntos Agrarios, el Ministerio de Economía, vuelve el Ministerio de Asuntos Agrarios, va después a Gobernación, por la cual se dilata a lo mejor en el tiempo la firma del decreto. Una vez que está decretado, que está firmado el decreto, ese decreto tiene vigencia. Ricardo, entonces quiere decir que los productores de cualquiera de estos 7 distritos que usted mencionó, a partir de un plazo perentorio, 2 o 3 días o una semana, pueden ya presentar sus declaraciones juradas ante los municipios, que son los que ejecutan, ¿no es cierto? Claro. Bien. En realidad, los productores ya presentan sus declaraciones juradas al momento que saben que su partido está en emergencia. Por eso, ahora, ¿no? Con el decreto. No, a partir, o sea, supongamos, en la reunión de agosto se trató el partido de, por decir, de Saladillo, ¿no es cierto? Sí. Y se aprobó la emergencia y el desastre para ese partido. Entonces, a partir de ahí, ya la Comisión de Emergencia Local del partido de Saladillo puede recibir las declaraciones juradas de los productores, que van a ser cargadas por el municipio a partir que tenga el número de decreto. Está perfecto. No se puede cargar al sistema. González, última pregunta. ¿El Ministerio de Asuntos Agrarios ya tiene establecido cuántos millones de hectáreas o cuántos miles de hectáreas fueron las afectadas? Porque había ahí un número que hacía una disparidad. El gobierno hablaba de 3,5, los chacareros hablaban ayer en la reunión de Bolívar de 11 millones de hectáreas. Sí. ¿Ustedes tienen algún número ya? Bueno, nosotros hicimos sí, una estimación que esa estimación hay que tener en cuenta que va cambiando día a día, ¿no es cierto? Claro. Porque va bajando, pero digo, el pico, ¿cuánto habrá sido? Entonces, hay que tener en cuenta que 11 millones de hectáreas es el total de la superficie de lo que estamos hablando que estuvo afectada. Todos los distritos, estos que están mencionados, tienen 11 millones. O sea, sería mucho hablar. Y incluso, claro, hay algunos que por ahí tampoco han presentado emergencia porque la afectación fue durante un corto tiempo, entonces no alcanzó a ser. Entonces, sobre esas 11 o 12 millones de hectáreas, que es toda la zona que está comprometida, nosotros calculamos 3,5 millones de hectáreas que están comprometidas. Gracias, González. ¿Cuál? Sí. 1.500.000 realmente están bajo agua. Bajo agua. Ricardo González, muchísimas gracias por haber venido por acá, por habernos aclarado algunos temas. Vamos a seguir hablando sobre estos y otros temas. No se vayan.